Saludo a todos los amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Pentecostalismo Máximo. Mi nombre es Eliseo y estamos una vez más en otro capítulo de la sección Conozcamos las Escrituras desde una perspectiva asambleiana brasileña. Hoy estaremos dando continuación al capítulo anterior en el cual empezamos a tratar sobre la doctrina del Espíritu Santo y en el cual dábamos la definición de el bautismo en el Espíritu Santo. En esta sección vamos a estar tratando algo muy importante y es poner sobre la mesa las bases para declarar que el bautismo en el Espíritu Santo vuelvo a repetir, no es lo mismo que la regeneración. Y es que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos dos clases de personas que no comprenden esto. En primer lugar, tenemos a personas dentro de nuestro mismísimo movimiento pentecostal y lamentablemente también dentro de las denominaciones pentecostales, principalmente también las Asambleas de Dios, obviamente, que no entienden esto. ¿Por qué? No entienden esto porque tienen pereza intelectual de buscar y profundizar en nuestras doctrinas, en sus propias creencias. O B, lamentablemente, tienen una iglesia y los líderes de su iglesia no han entendido bien su propia doctrina. Entonces, dan una doctrina equivocada, algo que los mismos pentecostales asambleanos no creen. Pero por otro lado, tenemos también a aquellas personas que son pertenecientes a otra tradición, a otras denominaciones de otros movimientos, como puede ser el movimiento reformado. Esta clase de personas, tenemos personas que son personas honestas intelectualmente. Y van a decir, yo no he estudiado mucho la teología pentecostal. Yo no conozco mucho su sistematización. Quiero aprender. Y van hacia las fuentes primarias que nosotros poseemos. Pero después tenemos a los que son deshonestos intelectualmente, que critican el movimiento sin conocerlo, sin entender lo que nosotros hablamos, y critican el movimiento desde sus mismos parámetros teológicos. Y esto es un grave error. Y su mayor argumento es, que seguramente muchos de nosotros lo hemos escuchado, yo he estado en una iglesia pentecostal por muchos años, no me vas a enseñar lo que es ser pentecostal. Pero, ¿verdaderamente has estado en una iglesia que es pentecostal? Porque, como siempre digo, no podemos resumir al pentecostalismo a simplemente hablar en lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo, aunque es una doctrina muy fundamental en el pentecostalismo y principalmente en las Asambleas de Dios con la doctrina de la evidencia inicial. Pero les voy a dar un ejemplo de esta clase de hermanos. Voy a citar al pastor y teólogo hiperfundamentalista y hipercesacionista, un pastor que pertenece al ala rígida del cesacionismo. Siempre debemos recordar que hay dos clases de cesacionistas generalmente. Están los cesacionistas moderados y están los cesacionistas rígidos. Este pastor pertenece al ala rígida, es un antipentecostal, un anticarismático, y sí, obviamente, ¿de quién vamos a estar hablando? Sin más ni menos que de John MacArthur. John MacArthur escribe en su libro La voluntad de Dios, compruebe la dirección y el propósito de Dios para su vida en la página 17 y 18, lo siguiente. Y aquí quiero que vean un ejemplo de no entender teología pentecostal, aunque, ojo, aquí MacArthur no está hablando de los pentecostales ni de los carismáticos, mas no obstante es un texto que utilizan muchos para denigrar al pentecostalismo. Y es una pregunta muy recurrente de hermanos de otras tradiciones que no comprenden nuestra teología, y por eso lo pongo como ejemplo. ¿Sí? Aclarado esto, abro cita. MacArthur dice, ¿qué significa estar lleno del Espíritu? Permítanme darle una breve lección de teología. La llamaremos teología de la vida llena del Espíritu. Cuando usted fue salvo, en el momento que recibió a Jesucristo, el Espíritu Santo entró a vivir dentro de usted. No hay cristiano que no posea al Espíritu Santo.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9 y también 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y capítulo 12, versículos 12 y 13. Sin embargo, es asombroso cuántos cristianos creen que no tienen el Espíritu Santo. Me he sentado en iglesias y he escuchado a gente sincera que ora: «Oh Dios, envía tu Espíritu». Y yo me he dicho: «No, Él está aquí, Él está aquí». He escuchado a gente orar: «Dios, dame más de tu Espíritu», como si Él viniera en dosis. El Espíritu Santo es una persona, vive dentro de usted. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Con tanta frecuencia pedimos lo que ya tenemos. Oramos por el Espíritu Santo y Él ya está aquí. Hermanos, este es un gran ejemplo de no entender nuestra teología. Es verdad, hay muchos hermanos que están confundidos con la teología pentecostal dentro del mismo seno pentecostal. Y en verdad, hay hermanos que creen que el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que la regeneración. Pero creo y soy sincero que la gran mayoría de los pentecostales tenemos un conocimiento bastante básico, porque es algo intrínseco en nuestra doctrina, de que nosotros nacemos de nuevo y queremos y buscamos el bautismo en el Espíritu Santo. Más no obstante, muchos pentecostales lo primero que van a decir es que no, que debemos distinguir esto. Y aquí entra lo que dice la declaración de fe de las Asambleas de Dios. En la página 91 va a decir: y esto es muy interesante porque los autores de la Declaración de Fe de las Asambleas de Dios, mientras van escribiendo la declaración, en esta sección van armando el argumento de la subsecuencia. ¿Qué es la subsecuencia? Bien, espero que puedan notarlo en este escrito. Abro cita. Dice así: los discípulos de Jesús ya estaban con sus nombres escritos en el libro de la vida cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Lucas 10:20. No se alegren de que los espíritus os estén sujetos, más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Ya habían sido purificados también por la palabra antes del día de Pentecostés. Juan 15:3. Ya sois limpios por la palabra que os he hablado. Cuando el Consolador descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés, ya tenían el Espíritu Santo. Jesús les dijo, Juan 20:22, recibid el Espíritu Santo. Porque en la experiencia de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en el nuevo creyente. Todos los creyentes en Jesús ya tienen el Espíritu Santo, porque Él mismo lleva al pecador a Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es algo distinto del nuevo nacimiento. Significa recibir poder del Espíritu para llevar a cabo una obra de difundir el Evangelio por todo el mundo, para una vida cristiana victoriosa y también una adoración más profunda. Cierro cita. Aquí es donde podemos notar la subsecuencia. ¿Cuál es la subsecuencia? La subsecuencia es que los discípulos ya eran salvos, ya habían sido limpiados y ya habían sido regenerados antes de que descendiera el Espíritu Santo y los bautizara en el día de Pentecostés. Esa es la subsecuencia, es parte intrínseca del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo es algo que sucede después de la conversión. ¿Puede suceder al mismo momento? Sí y no. Puede parecer que sucede al mismo momento, pero en realidad hay una subsecuencia en ese momento en que somos salvos. Y, por otro lado, es una obra distinta del Espíritu Santo. Las dos obras las realiza el Espíritu: la regeneración y el bautismo. ¿Por qué? Porque la regeneración es el nuevo nacimiento, nos cambia, y el bautismo nos lleva aún más profundo. Nos da algo más, poder, como hablábamos en el capítulo anterior, que es el bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para qué? Es un revestimiento de poder para predicar el Evangelio. Ahora bien, ¿qué va a decir la Biblia de Estudio Pentecostal, muy famosa, editada por la editorial Vida, en la cual
C.W. Stamps, teólogo pentecostal y comentarista de la Biblia, va a decir lo siguiente sobre el tema de la subsecuencia, refiriéndose específicamente a Juan 20:22 y no simplemente a Lucas. Abro cita. Se puede deducir que Juan 20:22, donde dice que Jesús sopló sobre sus discípulos, que se refiere a la regeneración. El verbo sopló, del griego enfusao, es el mismo empleado en la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, en Génesis 2:7, donde se dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Es el mismo verbo que se encuentra en Ezequiel 37:9, sopla sobre estos muertos y vivirán. El empleo de Juan de este verbo indica que Jesús estaba dando el Espíritu a fin de producir vida y una nueva creación. La forma del verbo recibid en el auristo imperativo, lave de lambano, denota un solo acto de recepción. Ese recibid, vida del Espíritu, precedió a su recepción de la autoridad de Jesús en Juan 20:23 y su bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos 2:4. Antes de esa ocasión, y aquí es donde entra el tema de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Antes de esa ocasión, los discípulos eran creyentes y seguidores verdaderos de Jesús, y salvos según lo estipulado en el antiguo pacto, pero todavía no habían sido regenerados. Solo en ese momento los discípulos entraron en el nuevo pacto. El derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2:4 fue una experiencia que ocurrió después que los regeneró el Espíritu. Su bautismo en el Espíritu en el día de Pentecostés fue, por lo tanto, una segunda obra distinta del Espíritu en ellos. Aquí, nuevamente, se da énfasis a la subsecuencia. Hay una diferencia. Es algo que sucede subsecuentemente, después de la conversión. La persona no puede ser bautizada en el Espíritu Santo sin antes haber sido regenerada y haber nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios ya morara en esa persona. Hay más muestras de subsecuencia entre la regeneración y el revestimiento de poder. Y esto está específicamente en Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, en 4 de los 5 casos, que es Pentecostés, que es en Jerusalén, Samaria, Damasco y Éfeso, las personas que tuvieron una experiencia identificable del Espíritu ya eran creyentes. En Cesarea, esta experiencia fue casi simultánea con la fe salvadora de Cornelio y su familia. En Jerusalén, los destinatarios ya eran creyentes en Cristo. En segundo lugar, en 4 relatos hubo un lapso de tiempo entre la conversión y el bautismo en el Espíritu: Pentecostés, Samaria, Damasco y Éfeso. El intervalo de espera para el derramamiento de Jerusalén fue necesario para que se cumpliera el significado mismo tipológico del día de Pentecostés. En tercer lugar, en el caso de Cesarea no hubo un lapso de tiempo distinguible. Tuvieron una experiencia unificada en la que su conversión y su bautismo en el Espíritu se sucedieron rápidamente. Y en cuarto lugar, es significativo, y esto es muy importante, que llenura en el Nuevo Testamento en ninguna parte se equipara esta expresión de llenos del Espíritu Santo con la regeneración. Siempre se usa en conexión con personas que ya son creyentes. Y esto es increíble, porque ni siquiera podríamos utilizar la palabra la cual habla Pablo en Efesios 5:18 para decir que ese es el bautismo en el Espíritu Santo y es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Qué es lo que va a decir uno de los primeros teólogos pentecostales asambleyanos, Mike Perman? ¿Quién no ha tenido quizás en su biblioteca o ha conocido este libro de teología bíblica y sistemática? Y él va a decir en la página 177, 224 y 229 lo siguiente. Abro cita. La regeneración implica unión espiritual con Dios y con Cristo, por medio del Espíritu Santo, y esta unión espiritual encierra habitación divina. Más adelante dirá que, mediante la fe y el arrepentimiento, el hombre se vuelve a Dios y queda regenerado. La regeneración por el Espíritu encierra la unión con Dios y Cristo. Ahora, cuando
Perman se refiere al bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas va a declarar lo siguiente. Admitimos francamente que los cristianos han nacido del Espíritu. Pero, fíjense lo que va a decir ahora, mantenemos que no todos los cristianos han experimentado la operación carismática del Espíritu, seguida de una expresión repentina y sobrenatural en otras lenguas. ¿Qué es lo que está diciendo acá Perman? Perman está diciendo que todos los cristianos han nacido del Espíritu y todos los cristianos tienen adentro al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una unión espiritual que se encierra en nosotros como una habitación divina. El Espíritu Santo implica que hay una unión espiritual con Dios y con Cristo por medio de Él. Y al mismo tiempo declara que no todos han tenido y experimentado la operación carismática del Espíritu. Y Perman va a decir que esta operación carismática es el término que usa él para el bautismo con el Espíritu Santo. Y esta terminología está basada en el erudito presbiteriano, el Dr. A.B. Bruce, que he citado en la página anterior, en la 228. Entonces podemos ver que siempre desde tiempos muy antiguos, desde los inicios, la primera mitad básicamente del siglo XX, ya se enseñaba la doctrina de la subsecuencia, la doctrina de que en el bautismo en el Espíritu Santo es algo diferente a la regeneración. Ahora, lo primero que van a hacer muchos es decir, bien, ¿y qué sucede entonces con 1 Corintios capítulo 12, versículo 13? Porque aquí hay un problema, porque Pablo está hablando sobre un bautismo. Y siguiendo el orden de las palabras griegas, dice, y abro cita, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bien, que estamos de acuerdo con lo que dicen los hermanos de muchas otras tradiciones. El contexto de ese pasaje demuestra que ese por es la mejor traducción, indicando que el Espíritu Santo es el instrumento medio por el cual se lleva a cabo el bautismo. En los versículos 3 y 9 del capítulo 12, Pablo usa la misma preposición 2 veces en cada versículo para indicar una actividad del Espíritu Santo. Por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, bautizados en un cuerpo, habla de la obra del Espíritu para incorporar a un pecador arrepentido al cuerpo de Cristo. Y uno puede ver Romanos capítulo 6, versículo 3 y Gálatas 3, 27 para la expresión equivalente de bautizados en Cristo. Este es un bautismo de Efesios 4, 5. Es el bautismo indispensable y crucial que da como resultado el un solo cuerpo del versículo 4. Es decir, Pablo aquí está hablando de una unión corporativa al cuerpo de Cristo cuando somos regenerados. Está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración. No es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo o con el bautismo con el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros en teología entendemos como separabilidad teológica. Una cosa es el bautismo por el Espíritu Santo, que nos une al cuerpo de Cristo. Y otra cosa es el bautismo en o con el Espíritu Santo, que nos sumerge aún más para darnos poder para predicar el Evangelio. Y aquí nosotros podemos ver, para ir tocando los últimos puntos, que hay un problema metodológico de muchos hermanos de otras tradiciones que no entienden nuestra teología. Y lo primero que hacen es, al no entender nuestra teología por su problema metodológico, es juzgarnos por medio de su propia teología por cosas que nosotros no creemos. La teología carismática de Lucas, una trayectoria del Antiguo Testamento a Lucas de Roger Strongstad. De paso, decir que Roger Strongstad es uno de los más grandes eruditos actualmente sobre el pentecostalismo. Toda persona que se llame pentecostal debe leerlos. Él va a decir así
en este libro que es famosísimo y ha dado una vuelta de tuercas a este tema muy grande en la academia. Él va a decir en la página 19 y 22 de su libro lo siguiente, abro cita. La tendencia a romper el vínculo entre enseñanza y narrativa histórica ha llevado a un corolario infeliz para la interpretación del Espíritu Santo en Lucas Hechos. Ese corolario es la creencia extendida de que, en tanto que acudimos a Lucas para historia, debemos volvernos a Pablo para teología. Como el resultado de ese programa metodológico, se interpretan los datos de Lucas sobre el Espíritu Santo como si los hubiera escrito Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nos está básicamente queriendo decir Roger? Roger nos está diciendo de que hay un problema al hacer esto. ¿Por qué? Porque leemos a Lucas por medio de Pablo, porque tenemos el pensamiento de que Lucas no tiene nada que ofrecernos teológicamente. Y esto es un grave error. Entonces, Roger va a seguir diciendo, la metodología por la que se lee a Lucas como si fuera Pablo, lo encaja en el molde de Pablo y le quita su independencia como teólogo por derecho propio. Y esto es un grave error. Es un grave error. Entonces, ¿por qué es un grave error? En primer lugar, vamos a Lucas, capítulo 1, en donde Lucas deja al descubierto sus intenciones al escribirle a Teófilo. En el prefacio del libro, él va a decir, abro cita, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, el relato, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los han enseñado, o sea, transmitido. Cuando se utiliza esta palabra transmisión o transmitido, necesariamente no se habla simplemente de historia, sino que necesariamente también se habla de doctrina, es decir, teología. Hay una enseñanza teológica transmitida, además de una narración de hechos. Sigo, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Recordemos, Teófilo era un gentil, al cual también está dirigido el segundo volumen de Hechos, que es Hechos de los Apóstoles. Recordemos que Lucas Hechos es un solo libro en 2 volúmenes. ¿Para qué escribió? Y acá viene lo interesante. ¿Para qué escribió Lucas el Evangelio? Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta palabra instruido es catecheo, ¿Qué es? Informado. ¿Y de dónde viene la palabra catequesis? Y significa discipular, doctrinar, enseñar, convencer. Decir que Lucas no quería dar ni no tenía una intención teológica y doctrinaria por medio de la narración es un error garrafal. Es un grave error. Y mismo esto no es algo que salió con los pentecostales, sino que es algo que salió con la mismísima teología bíblica. A principios de los años 60, por medio de la academia de la teoría de la crítica, de las formas, la crítica textual, etc. La crítica de las fuentes. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a preguntarse, los grandes eruditos y grandes teólogos del momento, ¿cuál era el trasfondo teológico por el cual escribían los evangelistas? ¿Por qué es que ellos escribían de esa forma? ¿Por qué organizaban su material de esa forma? ¿Por qué es que uno tiene un enfoque de tal forma y otro de otra? Acá hay una intención, y eso es lo que estaban dando a entender. Lucas, Marcos, Mateo y Juan tienen intenciones teológicas en sus relatos y utilizan la narrativa para describirlos. Pero para continuar con el problema metodológico, nosotros podemos darnos cuenta de que hay un grave problema aquí. Y les voy a mostrar este cuadro, a ver si se dan cuenta. Y es que, fíjense, ¿cuántas veces utiliza Lucas la palabra bautizado en el Espíritu? La expresión esa, ¿cuántas veces? Lucas la utiliza 3 veces. ¿Cuántas veces las utiliza Pablo?
Una sola vez. ¿Cuántas veces Lucas utiliza la palabra y la expresión llenos del Espíritu? 9 veces. ¿Cuántas veces las utiliza Pablo? Una sola vez. Entonces, Roger Stronstam va a decir en la página 23, en verdad es extraño que en cada caso el uso único del término por Pablo define el uso mayoritario del término por Lucas, ya que el uso por Lucas de los términos bautizado y lleno del Espíritu difiere del de Pablo. O sea, que hay un contexto diferente en el cual se habla, así como por ejemplo la palabra justificados. Pablo lo usa desde una perspectiva y Santiago desde otra. ¿Se contradicen ambas? No, se complementan. Entonces, él va a decir, ese programa metodológico a priori, en efecto, ha acallado su enseñanza sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y este es un problema. Entonces, Roger va a hablar sobre unos principios que hay que establecer. Y es que, en primer lugar, Lucas Hechos es teológicamente homogéneo. O sea, es un solo libro dividido en 2 volúmenes que tienen intenciones teológicas en su narración. En segundo lugar, además de ser historiador, a causa de esto, Lucas es también un teólogo. Y en tercer lugar, Lucas es un teólogo independiente por derecho propio. Es decir, Lucas escribe porque él escribe. No necesita a Pablo para que esté hablando por él. Entonces, Roger va a terminar en la página 24 diciendo que cuando se interpreta Lucas Hechos a la luz de ese programa metodológico, el mensaje de Lucas a menudo resulta radicalmente diferente de algunas interpretaciones contemporáneas que le dan. Por ejemplo, a diferencia de algunas interpretaciones populares, la frase característica de Lucas, lleno del Espíritu Santo, en primer lugar, está modelada sobre el uso en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que el Espíritu Santo viene, llena a personas, bautiza, entre comillas, a personas. ¿Para qué? Para que cumplan una tarea. Y ese es el punto en el pentecostalismo. ¿Para qué necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo? Para cumplir una tarea. Esa tarea de servicio es la de ser testigos de Cristo. Hechos capítulo 1 versículo 8, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En todo el mundo, hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, tiene el mismo significado en el Evangelio que tiene en Hechos. Y en tercer lugar, tiene un significado diferente en Lucas Hechos que el que tiene la epístola de Pablo a los Efesios. En términos generales, para Lucas, el Espíritu Santo no se relaciona con la salvación ni con la santificación, como comúnmente se afirma, que es la perspectiva de Pablo esta, sino que se relaciona exclusivamente con una tercera dimensión de la vida cristiana, que es el servicio. Así, cuando se le interpreta por el programa metodológico que hemos presentado, se ve que Lucas tiene una intención carismática y no soteriológica del Espíritu Santo. Entonces, este es el grave problema por el cual muchos no entienden que el bautismo en el Espíritu Santo, desde otras tradiciones, ¿no? Estoy hablando, es algo diferente a la conversión / regeneración. Pero en el pentecostalismo sabemos muy bien que muchas personas dicen y esperan ser bautizados en el Espíritu Santo y de esa forma recién poder ser salvos. Es verdad. Esto es una realidad muy latente y es algo malo. Ahora bien, ¿de dónde salió el famoso "si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo"? Bison Sinan, en su libro El siglo del Espíritu Santo, 100 años de renuevo pentecostal y carismático, y Sinan es uno de los más grandes eruditos sobre historia del pentecostalismo. Y él va a decir lo consiguiente. Abro cita. Fueron Frank Ewart y Glenn Cook los 2 pioneros en las iglesias pentecostales unitarias que tras separarse en 1916 de las iglesias pentecostales Asambleas de Dios y convertirse en un movimiento heterodoxo, los que enseñaron por primera vez que el hablar en lenguas era un requerimiento necesario para la salvación. Ahí está. De ahí viene. Y Sinan continúa, el pentecostalismo histórico y clásico nunca enseñó eso. Así fue que en 1916, después de varias disputas, en un concilio de las Asambleas de Dios se declaró como herejía el surgimiento de ese movimiento.
Lamentablemente, muchos pentecostales se han adherido a esa perspectiva que ni siquiera pertenece a nuestro movimiento, porque ha sido declarado un movimiento heterodoxo, el movimiento unitario. Por eso el énfasis a volver a nuestras raíces, a volver a nuestra teología, a conocer lo que nosotros creemos. Por lo tanto, y en conclusión, el bautismo en el Espíritu Santo no es lo mismo que la regeneración. Cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando de una obra subsecuente y distinta a la regeneración. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Al mismo tiempo, las obras de los primeros pentecostales hablan específicamente bien sobre el tema, no dando marco a un error de que se pueda malinterpretar esto. Y al mismo tiempo también debemos entender de que hay una separabilidad teológica entre el bautismo por el Espíritu Santo, en el cual somos todos bautizados en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es el momento de la regeneración, y el bautismo en o con el Espíritu Santo, en el cual somos sumergidos y Dios nos reviste de su poder para predicar el Evangelio y ser testigos de él hasta el fin. Y al mismo tiempo hay un problema metodológico cuando se lee a Lucas con los lentes de Paulo. No hay que paulinizar el Nuevo Testamento. Así que, mis amados hermanos, y para finalizar, esto que he hablado sobre de dónde sale este tema de que si no lo hacen lenguas no tienes al Espíritu, es algo que no nos pertenece. No es de nuestras raíces. Así que hay que tener cuidado. Mis amados hermanos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo, en el cual estaremos tratando nuevamente también sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y recuerden lo consiguiente: Jesús salva, cura, bautiza en el Espíritu Santo y está pronto por regresar. Que el Señor los bendiga.